Señor, por este tiempo que nos has permitido alabarte, exaltarte cada día, cada instante, Señor. Queremos glorificar tu nombre, porque solo tú mereces toda gloria, toda honra. Eres el único que suficiente en nuestras vidas. Gracias, gracias Dios. Gracias Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar. Toma el control de todo lo que hagamos en este día. Toma el control de este servicio que lo hacemos en honor a ti, Dios. Bienvenidos al Remanente Internacional Acapulco, una iglesia cristiana para la familia. Nos gozamos de que puedas estar presente, que puedas escuchar este mensaje que ha preparado el Señor para nuestras vidas. Siempre la palabra trae fuerza, trae sabiduría, trae paz a nuestras vidas, y te damos gloria solamente a ti, Jesucristo. Amén, amén, amén. Si tú estás escuchando la prédica, esta palabra, dile: Señor, aquí estoy para escuchar tu voz. Y vamos a introducirnos en esta palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y la palabra que trae hoy el Señor a nuestras vidas es glorificar a Dios por medio de Jesucristo ante su llamado. Es muy importante que nosotros glorifiquemos a Dios en todo momento. Recordemos que hace 2 domingos hablábamos de mi trabajo es para nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos de nuestra vida es de Jesucristo. Y eso nos lleva ahora a glorificar a Dios por medio de Jesucristo ante nuestro llamado. Dígase usted mismo: yo tengo un llamado. Y vámonos a las Escrituras para que podamos llenarnos de esa palabra poderosa que nos da fuerza y vida en nuestro interior. Vámonos al libro de Jonás. Jonás capítulo 2, verso 9 y 10. Y mientras lo encuentra, vamos a orar. Señor, que esta palabra traiga fruto y vida a nuestro ser. Ponemos nuestras vidas en tus manos y creemos que esta palabra nos dará guianza y oportuno entendimiento. Queremos glorificarte por medio de Jesucristo, por el llamado que tú nos has hecho. Y te lo pido, Señor, que transformes mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces recordamos que vamos a Jonás, capítulo 2, verso 9 y 10. Y dice el versículo 9 de Jonás: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y el número 10 dice: Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué sucedió en ese instante? Bueno, Jonás, recordemos que no quería obedecer la voluntad de Dios. Dios necesitaba glorificarse en Nínive. Pero Jonás quería hacer lo contrario a lo que Jehová le había pedido. Sin embargo, en ese momento, el profeta Jonás, estaba dentro de un pez grande en el fondo del mar y las algas le estaban llegando al cuello. Y entonces es cuando Jonás ya se ve un momento de desesperación y le dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Obviamente dentro del pez no podía hacer sacrificios, ¿verdad? Entonces él estaba haciendo una promesa. Él estaba diciendo: yo voy a glorificarte, Dios, por el llamado que me habías hecho. Y le dijo: ofreceré sacrificios. Dice más adelantito: pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Entonces entendemos lo que Dios hace con las personas cuando glorificamos su nombre. Usted y yo glorificamos el nombre cuando somos llamados por Jesucristo. Usted y yo somos la luz en la tierra. Somos la sal, el sazón en el lugar donde vivimos, con quien trabajamos, con quienes nos relacionamos. Por eso debemos aprender a glorificar
a Dios. Entonces Jonás hizo sus promesas dentro de su aflicción. No sé si a usted le ha tocado ver a personas que están enfermas y que le dicen, ya cuando no esté enfermo, ahora sí te voy a servir. Ahora que esté bien, ahora sí voy a ponerme las pilas, ¿verdad? Bueno, Jonás estaba en una circunstancia muy parecida porque estaba dentro de un pez, en el fondo del mar, con una crisis de vida donde él podría morir físicamente. Pero él hizo sus promesas, escuchó la voz de Dios y el pez no lo vomitó al lado contrario, sino lo vomitó en la playa de Nínive, donde tenía que ir a hacer su trabajo. En este día tocaremos el tema de glorificar a Dios, pero también la piedad de Dios. Porque desde el origen de los tiempos, Dios ha mostrado su misericordia para con sus hijos, a pesar de que ignoramos el llamado que Él nos hace. Tal es el caso de Jonás, un hombre elegido por Dios para predicar su palabra. Sin embargo, ese hombre se encontró con grandes y únicas pruebas debido a su desobediencia y necedad, las cuales se apartaron de él por su arrepentimiento y sometiéndose a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos en desobediencia, no escuchamos la voz de Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando sucede eso, nos puede pasar como Jonás. Podemos querer alejarnos del propósito de Dios. Queremos no estar cerca de la voluntad de Dios. Sin embargo, Él necesita que nosotros entendamos ese llamado, porque Dios necesita ser glorificado. Diga usted conmigo, necesito cambiar para glorificar el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos cambiar para glorificar el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos cuando recibimos el llamamiento de Dios? Hay tres cosas que hacemos. La primera es, lo aceptamos. La segunda es, no lo aceptamos. Y la tercera es, lo aceptamos a medias. Cuando lo aceptamos en el primero, pues somos llenos de fe, somos llenos de amor, nos entregamos a la voluntad del Padre y entonces Él obra a través de nosotros. Cuando lo hacemos con corazón dispuesto, cuando lo aceptamos plenamente. Jesucristo, quien es el más elevado y perfecto ejemplo de aceptación y cumplimiento del plan de salvación y gracia de Dios. Él es el ejemplo claro de una aceptación de la voluntad de Dios. Dice, Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo obedeció, aceptó la voluntad, el llamamiento del Padre para estar en la tierra y hacer la voluntad del Padre. Llegar a la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y estar sentado a la diestra de Dios Padre. Qué hermoso es saber eso. Así deberíamos aceptar nosotros a Jesús. Con ese amor, con esa pasión. No confundidos, sino aceptarlo con el estar lleno del amor, el estar lleno de la paz, el estar lleno de la fe, de que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús será de grande bendición. Profetas y apóstoles, seguidores fieles que aceptaron el llamamiento de Dios a través de Cristo y no temieron morir por testificar las bienaventuranzas. Hombres y mujeres valientes que llevaron el evangelio, profetas y apóstoles, pastores, que han llevado su palabra de generación en generación, porque tuvieron una aceptación del llamamiento para glorificar a Dios. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Tú quieres hacer eso? ¿Quieres ser ese hombre de Dios? ¿Esa mujer de Dios? ¿Ese joven de Dios que hable de su palabra y que podamos ver el brillo y glorificar a Dios en nuestras vidas? ¡Qué hermoso es hacerlo! Ahora, hablemos de los que no aceptan a Dios, o no aceptan el mensaje, o no aceptan el llamamiento.
ellos ignoran el llamado de Dios, entonces prefieren desobedecer. Jonás hizo oídos sordos al llamamiento de Dios y su actitud provocó el enojo del Padre. Él simplemente prefirió escapar a otro pueblo antes que viajar a Nínive para exhortar a ese pueblo. Nosotros somos la voz aquí en la tierra para hacerle saber a los demás que necesitan de Dios. Tú y yo éramos Jonás porque no obedecíamos la voluntad de Dios. Ahora lo obedecemos. Ahora somos el mensajero para decirle a aquel que está rechazando a Jesús que tiene que escuchar su voz. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros logramos llegar a aquellos que no aceptan el llamamiento, su proceso se alarga. Al final de cuentas, Dios nos llama para cada uno rendir cuentas. Y vamos con los que aceptan a medias. Aceptamos su llamado, pero aún albergamos nuestros propios pensamientos y por ello hacemos un trabajo mediocre, un trabajo a medias. No hacemos lo que Dios quiere. Cuando lo aceptamos a medias, siempre seremos de los que proponemos hacer algo y nunca lo terminamos. Yo voy a apoyar a una congregación y a medio camino usted se aleja. Yo voy a levantarme en el ministerio ahí para ayudar en un área de la iglesia y a medio camino se va, se aleja. Porque no lo acepta de verdad, sino acepta a medias el mensaje. Porque usted trae cosas al presente, cosas que no le permiten desarrollar la plenitud de Cristo en su vida. Para glorificar a Dios necesitamos entregar toda nuestra vida. Para glorificar a Dios necesitamos entregar todas nuestras áreas. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas. Tenemos que entregar todo para glorificar a Dios. Todas las alabanzas que hoy escuchamos antes de iniciar el servicio eran para glorificar a Dios, glorificar a Jesucristo. Y le alabamos y le decimos cuán grande y poderoso eres, Dios. Y realmente cuando dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas, nosotros empezamos a brillar. Porque Jesús es el que brilla en nosotros. Digo usted conmigo, yo brillo gracias a Jesucristo. Tú no brillas por tu maquillaje, tú no brillas por tu corte de cabello, tú brillas por Jesucristo. Cuando alguien te ve dice, oh, Dios es bueno. Jesús se dejaba ver y era un gran hombre, extraordinario, y brillaba donde Él iba, donde Él estaba. Y esa es la luz que nosotros necesitamos llevar cada día. Eso es lo que hacemos cuando recibimos el llamamiento de Dios. Cuando erramos, el Padre nos pone en circunstancias, pero aún nos resguarda. No sé si a usted le ha pasado que a veces hay circunstancias en las que todo le sale mal, pero sin embargo Dios está presente. Porque tú tienes un llamado de Dios. Naciste con un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir. Por eso Dios nunca nos abandona. Nosotros retrasamos la bendición de Dios. Porque nosotros no lo obedecemos. Y cuando nos alineamos a su propósito, entonces podemos entender lo que Dios quería hablarnos. Dios es perfecto
perfecto y correcto. Dios es perfecto y correcto. Por ese motivo nos pasa por circunstancias, porque quiere ver hasta qué punto creemos poder oír de su voluntad. Muchas veces queremos hacer muchas cosas a nuestra manera, incluso como Jonás. Jonás tenía economía y dijo: no, yo me voy por otro barco, me voy por otro lugar, voy a pagar para irme lejos del propósito de Dios, porque ya sé que lo que va a suceder allá, yo no quiero verlo. Yo prefiero seguir acá en el mundo, divertirme, pasarla chévere y divertirme, pero no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nos ordenemos en nuestras vidas. Él no quiere que tú dejes de hacer cosas que te ayudan como persona. Él quiere que te ordenes ante los ojos de Dios. Él quiere que seas portador de su palabra. Que ayudemos a glorificar el nombre de Dios, de Jesucristo, aquí en la tierra. Por eso el llamamiento es muy importante. Es tan importante que lo tenemos que cuidar. Yo les comentaba hace muchos años, de mucho tiempo, que cuando yo fui llamado, yo creo que peor que Jonás. Porque yo no quería saber absolutamente nada. Yo estaba muy encerrado en mis circunstancias, estaba encerrado en mi trabajo totalmente, no permitía que nada irrumpiera mi forma de vida. Pero yo no sabía que esa forma de vida dependía de Jesucristo plenamente. Entonces llega Dios a mi vida por medio de Jesucristo y entonces irrumpe en mi vida. Irrumpe de una manera poderosa en mi vida. Cambia mi vida, transforma mi vida, renueva mi vida, abre mis ojos. Y entonces en ese momento puedo ver todos mis errores, todo lo mal que había actuado, todo lo mal que había hecho, las circunstancias que había dejado pasar por no escuchar a tiempo la voz de Dios. Ahora, si usted está escuchando este mensaje, si usted está viendo este mensaje, es porque el Señor te está haciendo un llamado y un recordatorio que tú tienes un compromiso de glorificar el nombre de Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros aprendemos a glorificar a Dios, a exaltar a Dios, a poner en primer lugar a Dios, las cosas empiezan a moverse sobrenaturalmente. Y empiezas a cambiar, y empieza a cambiar tu entorno, porque Dios lo que quiere es que tú y yo seamos transformados para glorificar el nombre de Jesús. Dios tiene misericordia infinita con nosotros. Incluso si nos resistimos o ignoramos su palabra, Él sigue cuidándonos y orientándonos al arrepentimiento. Él quiere que usted y yo reconozcamos todos nuestros errores, que reconozcamos nuestras fallas, que enderecemos los caminos, que no permitamos que el enemigo corrompa nuestra mente y nos aleje más del llamamiento que ya tuvimos desde el principio. Usted y yo fuimos llamados desde el vientre de nuestra madre para llevar y glorificar el nombre poderoso de Jesús. Dios puso en duras pruebas a Jonás, desatando una terrible tempestad primero y siendo lanzado al mar, pero al mismo tiempo no dejó de resguardarlo. No murió, sino fue tragado por un animal gigante. Jonás dijo: yo ya no quiero saber nada, y bueno, me voy a lanzar al mar para ahogarme, porque con la tempestad y las olas sabía que se iba a ahogar, pero el Señor lo resguardó. Dijo: no te vas a morir porque tienes un llamado, y lo traga un animal gigante y se lo lleva al fondo, al Seol.
Porque el llamamiento de Dios es lo más hermoso que puede existir. Cuando Dios nos llama, nuestra vida es transformada para su voluntad. Cuando Dios nos llama, podemos brillar. Cuando Dios nos llama, podemos sentir en nuestro interior esa pasión, ese amor por aquel que dio todo en la cruz del Calvario, por Jesucristo. Esto es muy importante cuando nosotros tenemos ese llamado, porque ese llamado nos hace brillar, pero el que hace brillar hacia el exterior es a Jesucristo. Glorificar a Jesucristo en el llamamiento que nosotros tenemos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque cuando nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, estamos haciendo un pacto. Estamos haciendo un compromiso. Estamos haciendo algo extraordinario. Algo que solamente Dios nos puede ayudar a seguir adelante. La oración nos acerca al Padre. Jonás, dentro del fondo, recordemos en Jonás, capítulo 2, versos 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Estaba haciendo una oración al fondo del mar. Sí, Señor, ya entendí. Sí, Señor, yo me acerco a tu presencia. Voy a ser más obediente. Voy a escuchar a mis pastores. Voy a obedecer a mis líderes. Voy a ser más ordenado en casa. Voy a ser más ordenado en mi matrimonio. Voy a ser más ordenado en mi escuela. Voy a ser más ordenado en mi trabajo. Voy a ser más ordenado como habitante de Acapulco. Voy a ser un mejor vecino. Voy a ser una mejor persona. Señor, yo te pido me ayudes. La oración es poderosa. Yo no sé cuándo llegaste tú a Cristo que le prometiste al Señor. A lo mejor has dejado de hacer muchas cosas. A lo mejor te hiciste a un lado porque dijiste, no, es que a mí no me toman en cuenta, es que yo nunca nada. Y entonces tú te fuiste por otro lado. Pero el Señor te está llamando en este tiempo y te dice que este es el momento de que te acerques a su presencia. Y desde el Seol, como Jonás, retomar y decirle, Señor, sí, me acuerdo cuando te prometí que no iba a dejar de congregarme, no iba a dejar de orar y pedirte, de estar siempre en tu presencia. Y entonces ahí es donde tú retomas con Cristo el glorificar su nombre. Porque muchas veces, muchos que estamos en Cristo, pasan los años y nos debilitamos en la fe. Y vamos siendo lastimados en la fe y ya no queremos, ya no brillamos, ya nada más nos congregamos, ya nada más nos asomamos, ya nada más oímos eventos, oímos prédicas, nos juntamos de repente o nos vamos de iglesia en iglesia, pero nos estamos apagando. Y no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que es brillar y glorificar su nombre por el llamamiento que nos hizo por medio de Jesucristo. Cuando somos llamados por Jesucristo, nosotros tenemos que tener ese amor, esa pasión por aquello que nos llamó. Tenemos que ser apasionados por la obra de Dios. Tiene que estar sobre todo lo que tú hagas. Porque es el centro de nuestra existencia. Es el centro de nuestro mover, Jesucristo. Él es el que nos mueve y nos dirige. Si tú tomas decisiones equivocadas, entonces vas a verte como Jonás en circunstancias
que te van a ir llevando al fondo y más al fondo y más al fondo, porque estás desviándote del propósito por el cual Dios te llamó para ser una luz en las tinieblas. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Parafraseando, ¿verdad? Es que si confesamos con nuestra boca y lo creemos en el corazón que Jesucristo, ¿verdad?, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, tendremos vida eterna. Eso es lo que dice, parafraseando. Ustedes lo pueden leer allá en casa. Tiene su Biblia, léalo. Pero le está haciendo una oración de confesión, una oración de intimidad, una oración de pacto, una oración de compromiso, donde le está diciendo: eres mi único y suficiente. No necesito más que tú, Señor Jesús, en mi vida. Y a veces no lo entendemos. Jonás, la oración de Jonás glorifica la misericordia del Altísimo para con él. Y a través de ella, este profeta se compromete a servirle al Padre. Y le dijo Jonás, ¿verdad? Señor, y voy a cumplir lo que te prometí. Porque solo todo viene de ti, Jehová. Claro, todo viene de Él. Nada más que muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde y queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Pero debemos dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Tomar decisiones sabias. Ayer en el estudio, cuando estaban ustedes en la noche, tarde noche, estudiando, les dijeron que era importante que ustedes se prepararan, que estudiaran, para que no se extraviaran, porque esto les iba a ayudar a tomar decisiones importantes en su vida. Nosotros tenemos que ver lo que sucedió con los hombres de fe en el pasado, con los hombres de fe en el presente, para tomar buenas decisiones para nuestra vida y la vida de los demás con quien vivimos. La oración nos abre las puertas a una segunda oportunidad. Acuérdense que cuando estamos cometiendo errores, nos desviamos y volvemos a orar. Y eso nos vuelve a dar una nueva oportunidad. Todos cuando llegamos a tomar decisiones equivocadas, decimos: Señor, perdóname, creo que ahora sí me equivoqué. Ayúdame, por favor, a dirigir mi mente. Abre mi mente para entender cuál es el propósito de mi vida. Y entonces Dios vuelve a darte una oportunidad. Y te lo manda a decir con un pastor, con un profeta, con un hermano, con una lectura, con una leída en la Biblia. Y entonces vemos esa gran bendición de Dios cuando nosotros glorificamos a Dios por medio del llamamiento, por medio de Jesucristo. Cuando yo soy llamado, yo tengo que glorificar el nombre de Jesús con mi actitud, con mi forma de ser. Conozco a mujeres que han dedicado a sus hijos y le dicen: Señor, yo voy a hacer que mis hijos siempre te sirvan, pero nunca cumplen su palabra. Miren lo que sucede. Vámonos a 1 de Samuel, capítulo 1, del verso 1 al 11. Vamos a ver qué sucede aquí. Aceptar el llamamiento es importante. Es importante estar prestos a oír. Así como Samuel lo estuvo cuando Dios lo llamó a ser su profeta. Bueno, vamos a leer 1 de Samuel capítulo 1, del 1 al 11. Dice en el versículo número 1: Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Afrateo. Número 2. Y tenía él 2 mujeres.
El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Número 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Número 5. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Número 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Número 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Número 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová. Digo conmigo, oró a Jehová. Y lloró abundantemente. Y número 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. ¿Qué hizo esa mujer? Oró, se comprometió para cumplir una promesa en su tiempo de aflicción. Qué importante es cuando nosotros logramos tener una oración donde le decimos al Señor todas nuestras angustias, pero también nuestras necesidades, sin dejar de exaltarlo, sin dejar de reconocerlo como nuestra máxima autoridad. Es importante que nosotros entendamos y aprendamos que sí podemos tener una buena relación con Dios cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia confiadamente. Si fallamos, si cometemos errores, si hacemos cosas que a lo mejor no nos son de bendición, pero sin embargo siempre estamos dispuestos para servirle. Por eso es importante que usted y yo sigamos comprometidos con la obra poderosa de Dios. Él nos ama, Él nos llamó, Él nos escogió. Él quiere que te levantes, que te esfuerces, que salgas de tu recámara, de tu cama, de donde estés y digas: yo creo en ese llamamiento que Dios me ha hecho. Por algo me buscó, por algo me encontró. Estaba yo perdido, iba directo al infierno, a la muerte, pero Dios mandó a su Hijo para rescatarme. Y una voz glorificó su nombre y yo entendí y ahora estoy en su camino. Ahora yo también tengo que ser esa luz para glorificar el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén allá? Amén. Tener fe en la palabra de Dios. Muchas veces somos llamados por Dios,
Somos capaces de aceptar la palabra de Dios, pero no tenemos la suficiente fe para convertir un hecho de su plan divino en nuestras vidas. Fíjense, Hebreos capítulo 11, verso 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. A veces no tenemos la fe, la convicción. Si lo decimos, sí, Dios nos llamó. Decíamos el domingo pasado, muchas personas han dicho, no, es que tú tienes un llamado muy importante. Bueno, hasta apóstoles vienen y les ponen los mantos y tú eres el que tiene el manto, y la persona pues nunca sale con el manto ni nada, y no sé qué sucede ahí. Porque no tienen la fe suficiente, no creen en el llamamiento. Y entonces están como Jonás, están pasando circunstancias, están pasando dificultades, porque no creen en el que les llamó. Yo sí creo que Jesucristo nos mandó a llamar, y esa es su voluntad, y nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas, tenemos que ser la sal, el sazón aquí en la tierra. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Este es el tiempo. Levántate, esfuérzate. Este mes hemos estado hablando de la importancia de trabajar para Dios, de que le pertenecemos a Dios, que honremos a Dios. Ahora glorifiquemos a Dios. Por eso es importante que usted le dé seguimiento a la palabra que cada domingo, cada jueves, cada semana se vaya dando en su congregación. Escuche, porque es importante el mensaje que tiene Dios para ti. Hay algo muy importante que debemos entender. Cuando tenemos ese llamado poderoso de Dios, debemos confiar en que podemos hacerlo. ¿Sabe? Cuando yo fui llamado, yo no creí capaz de hacer muchas cosas. Decía, no, yo no creo tener esa capacidad, yo no me puedo parar enfrente, yo no tengo esa capacidad. Pero sin embargo, Dios fue hablando a mi vida, fue diciéndome, es que eres hijo de Dios, es que yo te llamé. Entonces yo creo que Dios sí me llamó. Yo sí creo que Dios nos ha puesto para hacer luz en las tinieblas. Y entonces lo creo, porque creo en quien me llamó. Creo que Jesucristo me llamó. Creo que Jesucristo fue enviado por Dios a la tierra y ser el Cordero inmolado y estar sentado a la diestra de Dios Padre, preparando algo especial para ti y para mí. Qué hermoso cuando sabemos esa maravillosa noticia, que nosotros podemos ser ese vínculo para que otras personas lleguen al camino donde nosotros ya estamos. Habla con tu vecino, habla con las personas, recuérdales que el llamado que Dios les está haciendo es para salvación. Es para que muchas personas se salven. Dios está dando tiempo, está dando oportunidad para que más personas se acerquen al conocimiento. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Está rompiendo las relaciones humanas para que no haya una comunicación directa. Pero sin embargo, la palabra de Dios se ha pasado de generación en generación. No sé si usted sabe que los cristianos nos identificamos por un pececito. ¿Sí lo ubican? Ese pececito se ocupó en un tiempo como ahora, donde había persecución, donde no se podía predicar, que no podía estar en congregaciones. Porque si abres una congregación, bueno, ahorita por la pandemia, pues no te permiten. Pero se juntaban en las casas y llegaban con la mitad del pez, los que iban de visita, y los otros que tenían en la casa tenían la otra mitad, y cuando lo juntaban, ese pececito se formaba y era la clave para decir que eran cristianos y se podían juntar. Eso sucede ahora con las redes sociales. Hoy
nos podemos juntar por medio de la tecnología. Nos puedes estar escuchando por YouTube, nos puedes estar escuchando por Facebook. Y podemos cruzar ese pececito y decir, somos cristianos. Y el mensaje se sigue pasando, oculto en casas. Porque eso sucedía en el antiguo. Nuestros antecesores se juntaban en casas y ahí se transmitían el mensaje. Porque afuera querían destruirlos, querían que no siguiera el mensaje como ahora. Ahora también está sucediendo eso. Hay muchos pastores que a lo mejor estamos tratando de abrir algún lugar, pero resultan que se infectan y algunos han fallecido y el mensaje ya no tiene al que fue llamado en ese momento. Y ahora, ¿quién les predica? ¿Sí me entienden? O sea, no quiero decirles que no tengamos que salir ahorita en este momento, sino me refiero que hay que resguardarse y el mensaje poderlo transmitir. Y no tener temor. Claro que hay personas que se van a ir, claro que nos vamos a quedar con pocas personas, claro, pero eso es normal. ¿Por qué? Porque yo creo que hay personas que aceptan a Jesús de corazón, hay personas que no lo aceptan y hay personas que lo aceptan a medias. Esa es la realidad. Y mientras tú lo creas y lo sepas, tú no tienes que preocuparte porque te quedes solo en la congregación. Si nos quedamos solos, pues volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque no importa qué hagamos, sino para quién trabajamos. Trabajamos para Jesucristo, trabajamos para Dios, pues nos trajo a este lugar, nos encerró un tiempo, no importa. Ahora salgamos a la luz, brillemos. Ahora nos estamos preparando. Estamos orando para decirle, Señor, cuando salgamos, vamos a llegar con más fuerza. Este año vamos a iniciar más duro. Este año no le voy a bajar la guardia. En este año sí voy a poner a mi hijo, a mi hija, a mi yerno, a mi esposa, vamos a trabajar juntos y vamos a levantarnos como iglesia, como congregación. Yo amo a mi congregación. Demuestra el amor a tu congregación. Demuestra, yo soy miembro del Remanente Internacional. Oye, pero ¿por qué no abren? Porque es una instrucción de Dios para nosotros. Oye, pero nosotros ya abrimos. Pues no sé, nosotros creemos en la voz de Dios que habla por medio de nuestros pastores. Y ya, no pasa nada. Confiemos en lo que Dios habla. No tengas miedo. Cree que Dios te llamó para algo. Pero también cree que Dios te cuida. Que Dios te protege. Que Dios está al pendiente de ti. Claro que está al pendiente de ti. No nos abandona. Él quiere que nosotros confiemos en su palabra. Amén. Una de las bendiciones más grandes que podríamos tener en la vida es poder ser elegidos por Dios para obra en su voluntad divina. Fíjense muy bien, todos los alumnos de las escuelas, la mayoría quiere salir en la bandera, abanderado, quiere salir en los shows, o quiere que sea llamado, ¿verdad? Porque buscan quedar ahí enfrente, decir, yo quiero que me digan que saqué un diploma. O queremos que nuestra mamá nos vea que estamos haciendo la limpieza o que les estamos ayudando. Todos queremos que nos digan un reconocimiento. Pero ¿sabe qué? Dios nos hizo un llamado. Y te dijo, ven, sígueme. Como lo hizo con Pedro. Como lo hizo con Lucas. Con Zaqueo. Con Mateo. Ven y sígueme. No tuvo que hacer un espectáculo, no tuvo que hacer un servicio, solamente se acercó y les dijo, ven y sígueme. Qué poderosa es su palabra, qué poderoso era Dios, qué poderoso era Jesús, que con solo decir, ven y sígueme. Ya me imagino hoy que pasa por la calle y por donde está Cande, o por donde está la hermana Carolina,
Le dice, ven, sígueme. Y la hermana, oye, espérame, es que tengo mis ventas. No, ven y sígueme. Oye, espérame tantito, ¿no? Porque tengo que echarle el gas al carro. No, ven y sígueme. Allá no había pero, yo no vi ningún pero en ningún discípulo, ninguno dijo, oye, es que ya tengo la lancha cargada, aguántame, ¿no? Repartirlo y venderlo, no. Todos dejaron lo que tenían y se fueron. El cobrador de impuestos tenía que regresar el dinero que había cobrado. Él agarró y se paró y se fue con Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es casi imposible ver algo así en este tiempo. Sin embargo, los que ya somos llamados, sí podemos transformarnos cada día y ir entregando todo aquello que nos estorba para poder servir y hacer que brille Dios por medio de nuestro llamado. ¿Cuántos pueden decir amén allá? El Padre Celestial jamás nos abandona. Incluso si lo ignoramos, Él nos resguarda. Él espera que nosotros nos arrepintamos y en oración clamemos por su perdón y su gracia. Entonces Él nos dará una nueva oportunidad para recibir su palabra, no aborrecerla y ser un instrumento de plan de salvación. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios necesita. Hombres y mujeres de Dios, que ante el llamado levantemos la mano y digamos, aquí estoy. Hoy me gozo porque todos los miembros ya están dentro de actividades dentro de la congregación. Y eso es muy bueno porque nosotros necesitamos estar en comunión con Dios, en relación con Dios y hacer que brille Jesús en nuestras vidas. Primero hay que hacer lo que brille en nuestras vidas. No podemos hacer que brille en otros si no brille en la nuestra. Tenemos que hacer que brille en nuestra vida para que brille en la de los demás. Dios es bueno porque Él te llamó y dice, yo quiero que tú seas luz, que tú glorifiques el nombre de Jesús. Y cuando nosotros aceptamos ese llamado, vamos y decimos, Señor, gracias porque has hecho cosas increíbles en mi vida. Ahora voy a glorificarte. Ahora voy a hacer todo en ti. Porque tú, a pesar de mi condición, diste tu vida por mí. Dejaste tu reinado para abrir un acceso para que yo pueda pedirle al Padre en tu nombre. Y todo este año no pudimos hacer algo extraordinario, pero este año es algo extraordinario. Este año aprende a ser extraordinario. Aprende a glorificar a Dios por el llamado que Jesucristo te hizo. Donde quiera que estés, tienes que glorificarlo. Donde quiera que vayas, tienes que glorificarlo. Levántate como una mujer valiente, un hombre valiente, un joven valiente. Levántate y esfuérzate en este tiempo. Este es el tiempo. Este es el año de recoger cosecha. Glorificamos a Dios. Seguimos sembrando y recogemos cosecha. Díganle que está a un lado, si estás solo, yo estoy dispuesto a ser la luz de Jesús. Yo estoy dispuesto a brillar en el nombre de Jesús. Diga usted conmigo, voy a glorificar a Dios con el llamamiento que Jesucristo me hizo. Eso es muy importante, que usted se comprometa con Dios. Eso es muy importante porque el compromiso le da una certeza, le da una bendición, porque personas comprometidas es lo que necesita el Señor. No como los que decimos, ay, mañana, ay, pasado, no, luego. Comprometidos con la investidura que Dios nos dio. Amén.
Regresemos nuevamente al versículo clave. Jonás capítulo 2, verso 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Le estaba diciendo Jonás a Jehová dentro del vientre. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Todo sucedió para que Jonás llegara a un tiempo de arrepentimiento, de reconocimiento del llamamiento que ya le había dado Jehová. Y solo tenía que obedecer la instrucción. Y Jonás no quería obedecer el llamamiento que tenía. Y le sucedieron circunstancias, tormentas, desilusión ahí en él mismo. Y le sucedió que en el momento más difícil de su vida regresó en oración a aquel que le dio la vida y que lo forjó y que le ayudó, a Jehová. Reconciliado con una oración, el Señor le manda una instrucción al pez, porque Dios tiene instrucciones para todos, y el pez lo vomita en la playa de Nínive, en el lugar que tenía que predicar la palabra. Recordemos que Jonás pagó para irse hacia el otro lado, pero el pez lo llevó a la playita donde tenía que ir a predicar. Dios nos va a poner personas así. Nos va a llevar a lugares así, donde tengamos que predicar. Y aunque a veces decimos, no, es que ahí no, está difícil, está complicado, no me van a hacer caso. Pues bueno, ahí tenemos que llevar el mensaje. No, es que es persona cerrada. Pues ahí tenemos que llevar el mensaje. Ahí. No, mejor me voy para el otro lado. No. Si te vas para el otro lado, vas a tener una tormenta, una complicación, y al final